2024. Vota temprano para conocer los resultados electorales preliminares de forma oportuna, garantizando transparencia. Órgano Electoral Plurinacional. Este es un espacio solicitado por Innovación Humana. En la papeleta, busca el teleférico y vota Docweiler. Docweiler Alcalde, el del teleférico. Este fue un espacio solicitado por Innovación Humana. Gracias al CIREPRE, desde las 9 de la noche, Bolivia puede conocer resultados preliminares el mismo día de la votación, como ocurrió en las pasadas elecciones. Para que esto vuelva a suceder, las mesas de sufragio deben iniciar la votación puntualmente a las 8 de la mañana y la ciudadanía acudir a votar hasta las 4 de la tarde. Al cerrar la votación, las juradas y los jurados electorales cuentan los votos y llenan el acta electoral. De inmediato, el operador del CIREPRE envía esta información al sistema. Vota temprano. Órgano Electoral Plurinacional. La Cruz del Sur. Radio Cruz del Sur te acompañará. Es la luz que señala el camino de la vida. 76 años. El equipo está listo. Todos entramos a la cancha. Ya comienza Los Dueños de la Pelota. Amigos de los Dueños de la Pelota, el placer está para todos ustedes a esta hora del mediodía, martes 17 de marzo, 12 del mediodía con un minuto en todo el territorio nacional, y estamos listos con mucha información para compartir con todos ustedes. Estamos a 9 días del partido por el repechaje ante Surinam, y del otro lado de la línea lo tenemos al profesor Apaza, a quien lo saludamos cordialmente y le damos las muy buenas tardes. Profesor Sergio Apaza, muy buenas tardes, bienvenido a los Dueños de la Pelota. ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos. Profesora Paza, ¿nos escucha? Buenas tardes. Hola, no escucho nada. Bueno, vamos a corregir ese pequeño detalle. Estamos a 9 días precisamente del partido por el repechaje ante la selección, ante la selección de Surinam. 9 días del repechaje. Profesora Paza, ¿nos escucha? Bueno, vamos a volver a intentar, por favor, María Esther. Colgamos y volvemos a intentar para conversar con el profesor Sergio Apaza, tomando en cuenta de que estamos prácticamente a nada de jugar el partido más importante que vamos a tener de este repechaje, y ojalá que en las próximas horas la FIFA también se pueda de una vez por todas manifestar para saber si vamos a jugar 1 o 2 compromisos o solamente contra Surinam, y el que gane precisamente será clasificado a la Copa del Mundo. Profesora Paza, muy buenas tardes. Salvador Andrés Funes le saluda de los Dueños de la Pelota. No, se cortó nuevamente. Bueno, noté mucha ansiedad en la selección boliviana de fútbol en tratar de marcar el primer tanto del compromiso ante la selección de Trinidad y Tobago. Entonces, ¿cómo manejar esa ansiedad? Ahora sí, profesora Paza, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Salvador Andrés Funes le saluda de los Dueños de la Pelota. Hola. Un gusto, ¿cómo está, profe? Hola. ¿Nos escucha o no? Nada. Hola. Ahora sí, profe, ¿nos escucha o no? No escucho nada. No escucha nada. Bueno, lo vamos a volver a intentar, María. Escucho lejos que están hablando. María Esther, ¿me escucha por este micrófono? Profesora Paza, muy buenas tardes, bienvenido a los Dueños de la Pelota, ¿nos escucha? Bueno, no tenemos fortuna.
Bueno, no tenemos fortuna. Bien, hablemos de la selección boliviana de fútbol que ya se encuentra precisamente en Monterrey, donde ha comenzado a trabajar. Hoy en horas de la mañana lo ha hecho, y para ello ha contado ya con la presencia de algunos de los jugadores que han ido llegando. Está llegando en minutos más Ramiro Vaca. Está llegando Ramiro Vaca. Y lo estamos nosotros, por supuesto, aguardando a Ramiro, porque va a ser una de las principales piezas y cartas de gol que vamos a tener, y sobre todo el liderazgo en el medio terreno. Vamos a escuchar precisamente a Carlos Pino, quien es el coordinador de las selecciones. Ha llegado con mucha anticipación. Carlos Pino ha sido parte del trabajo de avanzada de la selección boliviana de fútbol, que precisamente ha estado para investigar un poco dónde nos vamos a alojar, dónde vamos a trabajar, y ha encontrado este lugar a una hora precisamente de la ciudad de Monterrey, bastante aislados. Es donde viene trabajando la selección boliviana de fútbol. Y a continuación vamos a conocer el horario de arribo de cada uno de los jugadores al verde. Desde el primer día se van a integrar 4 jugadores. Leo Zavala se integra junto con nosotros, Diego Medina también, Moisés Paniagua y Ramiro Vaca. Creo que es súper importante, y hemos tenido éxito en esa negociación con los clubes. Van a estar 10 días antes del partido, lo cual nos beneficia muchísimo, nos es de mucha ayuda. Y ya el día martes en la noche o miércoles en la madrugada, si no me equivoco, está llegando también Enzo Monteiro. Después nos quedan temas un poco más complejos, como es Villamil, que estaría llegando el día 21, Efraín Morales, que estaría llegando el día 22, y los 2 casos más preocupantes, por así decirlo, serían el de Roberto y Yomar, que estarían llegando el 24, de acuerdo a lo último conversado con su club, que podía conversar de su club. Ellos juegan el día 22 y estarían saliendo de inmediato hasta México, pero bueno, son 2 días de viaje desde Rusia, ¿no? Bueno, quiero decirles que a esta hora del mediodía ya se encuentran Medina y Zavala, que han comenzado a trabajar con la selección boliviana de fútbol, porque ha continuado sumando precisamente estos jugadores. Diego Medina, que llega procedente del CSK Sofía de Bulgaria, y Leonardo Zavala del Cancún Fútbol Club de México. Bueno, a él no le costó mucho, ¿no? Se han incorporado anoche se han incorporado a la concentración del combinado nacional. Ambos futbolistas llegaron tras la autorización de sus respectivos clubes, que accedieron precisamente a cederlos con anticipación, y de esta manera poder integrarse al trabajo del profesor Oscar Villegas. En tanto, se aguarda ahora la pronta llegada de Ramiro Vaca, que viene precisamente del Wydad de Marruecos, quien atraviesa y está atravesando un gran momento futbolístico tras convertir ya 3 goles con su plantel. En una jornada precisamente hizo un doblete, y en el último fin de semana empató como visitante en cuartos de final de la Liga Marroquí. Por su parte, Moisés Paniagua se ha confirmado que va a permanecer en su club para iniciar el proceso de recuperación luego del traumatismo en el tobillo izquierdo que ha sufrido en el último compromiso. La Verde tiene previsto cumplir para este martes el entrenamiento en territorio mexicano, trabajando en el complejo La Capilla. Así se llama el lugar donde está trabajando, La Capilla Soccer Park, escenario que reúne todas las condiciones necesarias para la preparación del primer plantel. Pero atención, esta es una noticia de último momento que queremos compartir con toda la gente de los dueños de la pelota, porque ya se conoce el horario y el formato confirmado para este partido de repechaje. Atención, que la FIFA ha comenzado primero con la venta de las localidades para el partido entre Bolivia y Surinam, confirmando también el horario. Vamos por partes. La administración del banco BBVA ha revelado que hasta la fecha se han vendido 15,000 entradas para el partido entre Bolivia y Surinam por el repechaje mundialista. Va a haber gente, son 15,000 entradas que hasta hace una hora se han comercializado para ver precisamente ese compromiso en el Estadio Gigante de Acero, así se llama el escenario deportivo, donde vamos a jugar precisamente ante la selección de Monterrey con una capacidad importante. Es la más grande que en nuestro país no la conocemos. 53,500 personas que precisamente van a estar como espectadores en este compromiso. Así que bueno, manifestarles que ya se han vendido 15,000 entradas. El costo de las entradas oscila entre 11 a 16 dólares aproximadamente. Entre 11 a 16 dólares. Lo más importante para nosotros, sabemos que el partido va a ser este día jueves 26 de marzo, por eso decíamos, estamos simplemente a 9 días. El horario, 4 de la tarde, horario de México, se ha confirmado, lo que significaría en nuestro territorio a las 6 de la tarde, ya no 19 horas como se tenía establecido inicialmente, no,
Ahora va a ser a las 4 de la tarde, horario mexicano, 18 horario boliviano. 18 horas, horario boliviano, se va a jugar este compromiso en este escenario deportivo, en el Gigante de Acero en Monterrey. Ahora bien, escuchen esto. Según el reglamento del torneo para los repechajes, en caso de empate en los 90 minutos, que se dio 1-1, 0-0, 2-2, se tendrá un alargue de 2 tiempos, cada uno de 15 minutos, al estilo del Mundial, prácticamente, porque estamos a puertas de llegar a todo aquello. Si empatamos en los 90 minutos, vamos a ir a los alargues, y el alargue durará cada uno de 15 minutos. Aquí no hay el gol de oro, muerte súbita, no. Nos puede marcar un gol, podemos marcar nosotros un gol en el primer tiempo del alargue, nos empatan en el segundo, y si todo continúa empatado, emparejado, recién iríamos a la tanda de los penales. En caso de mantener precisamente esta igualdad, habrá penales para este compromiso. Es una noticia confirmada porque ha sacado la FIFA, precisamente ya el formato del repechaje. Así que nada, estamos a la expectativa de nosotros de lo que se pueda hacer en este compromiso. Hubo un jugador que salió lesionado. Recordemos que lo vimos algo golpeado, pisando con dificultad. Era Lucas Macazaga, que lo sacaron también, tenemos entendido, por previsión, porque para que no se siga sobreesforzando, tratando de quizás aumentar la lesión que pudo haber sido con gravedad. Él simplemente tuvo una fatiga muscular, está recuperado, está listo para ser parte incluso en este compromiso. Habrá que ver cómo llega Medina también, que hoy ha tenido su primera práctica, y lo vamos a escuchar al doctor Rudy Romero, quien es el médico de la selección boliviana de fútbol. Bueno, sí, Macazaga tuvo una fatiga muscular, conocido como un calambre muscular. El músculo se contracturó momentáneamente e involuntariamente sin dañar fibras, así que lo tomamos como bien pasó, una fatiga, decidimos sacarlos por precaución, así que está muy bien. Trabajó con todos en la parte de recuperación y estamos seguros que el jugador va a estar para entrenar con el grupo ya cuando lleguemos allá a México. Bien, ahí está precisamente las declaraciones del doctor Rudy Romero, quien es el encargado del galeno de la selección boliviana de fútbol. Vamos a conversar, lo vamos a escuchar también hablando un poquito de Paniagua y Rocha, que son los dos jugadores legionarios que en este momento preocupan. Lo de Rocha sabíamos que sufre una lesión y además que se va a incorporar. Va a ser el último jugador en incorporarse al trabajo de la selección boliviana de fútbol. Tendría que ya haber estado en México, pero las disposiciones de su club en Rusia, al igual que con Roberto Carlos Fernández, van a hacer que precisamente se integren faltando 2 días para el partido de repechaje. El partido de repechaje se va a jugar el día 26 y el 24 recién se estarían integrando estos jugadores. Además que también el doctor Rudy Romero nos habla un poco de la lesión que ha sufrido Moisés Paniagua y cómo podría evolucionar de manera inmediata. Sí, tuvo una distensión grado 1. El jugador está con una mentalidad de recuperación rápida, así que creemos que va a estar en estos días ya trabajando con sus compañeros para también ser tomado en cuenta, ¿no? Moisés Paniagua salió lesionado, hay un poco tal vez de preocupación también por ese caso. Sí, bueno, tuvo una torcedura de tobillo, hay un proceso inflamatorio ahí. Normalmente es una articulación muy noble para un deportista, quiere decir que de las recuperaciones son las que mejor favorables evolucionan, así que creemos también que él está muy predispuesto y bueno, sumar todo lo que se pueda hacer para que lo tengamos pronto. Bien, ahí estaban las declaraciones precisamente del doctor Rudy Romero hablando de la selección boliviana de fútbol, pensando en ese compromiso, pensando en el partido más importante que vamos a sostener nosotros, primero ante la gente de Surinam, confirmado este partido, y también ante la selección de Irak, porque no ha habido ningún pronunciamiento tampoco a propósito de el jugar o no jugar precisamente el segundo partido. Así que bueno, estamos nosotros a la expectativa de lo que pueda decir en las próximas horas la gente de la FIFA. La gente de la FIFA que prácticamente ha dado a conocer ya el formato en el cual vamos a jugar. Reiteramos, si empatamos en los 90 minutos, hay alargues, 2 tiempos de 15 minutos. De mantenerse, obviamente, el empate, nos vamos a ir a la tanda o nos iríamos recién a la tanda de los penales. Llama mucho la atención de que en el compromiso que tuvimos ante Trinidad y Tobago, habían 4 jugadores invitados, 3 sub-17 y uno precisamente que era del combinado de Blooming, Gilmar Centellas. Gilmar Centellas
por todo lo que expuso en esos 20 minutos que jugó precisamente en la ciudad de Santa Cruz, el profesor Oscar Villegas dijo, no, ¿sabes qué? Tengo un espacio allá atrás en el vuelo y te vamos a llevar. Y es de esa manera que Gilmar Centellas se ha ganado por propio mérito su pase a este repechaje. ¿Podrá jugar el repechaje? Esta es la respuesta del profesor Oscar Villegas. Son parte del proceso nuestro, no es que hoy lo tenemos a Centellas, no, lo hemos tenido a Centellas el año pasado en enero jugando el Sudamericano Sub-20 y para eso obviamente lo hemos preparado muchísimo tiempo antes. Parte de ese proceso son Torres, los Sub-17, estamos hablando hoy de Maraude, es justamente el proceso que estamos llevando adelante y lo teníamos a Centellas. Como tú verás, y lo estamos llevando porque está inscrito. Es parte de lo que hemos inscrito en FIFA, así que lo tendremos también allá, se lo ha ganado y justamente es parte de lo que iniciamos ya hace 1 año y 8 meses aproximadamente. Todos los que están en la lista, incluido Centellas, que va con nosotros, tiene posibilidades, por supuesto. Ahí las declaraciones del profesor Oscar Villegas haciendo énfasis precisamente a la convocatoria de Gilmar Centellas. No es que lo haya visto ahora o dijeron, está pasando un buen momento. En Blooming lo está haciendo, en rigor a la verdad. Y como está jugando también Gilmar Centellas, merecía ser convocado a la selección boliviana de fútbol. No lo hicieron de manera directa, fue simplemente un invitado. Pero después del partido, cuando ingresó con Maraude y por derecha Gilmar Centellas, no lo hizo para nada mal. Así que bueno, ahí está las declaraciones del profesor Oscar Villegas, precisamente reflejando el buen momento por el que viene atravesando. Alejandro Amani me escribe y me dice, buenas tardes, vamos a clasificar, hay mucho entusiasmo en el público boliviano, claro, por clasificar a la Copa del Mundo. Romer dice, pasamos contra Surinam y después Irak nos gana en penales, podría ser. Luis Freddy Kisber, saludos a los dueños de la pelota, familia Funes, bendiciones, muchas gracias. Le agradecemos a toda la gente que nos está escribiendo en esta oportunidad. Estoy leyendo los mensajes en mi página de TikTok, Álvaro Andrés Funes, ahí están precisamente cada uno de los mensajes. Sigamos escuchando precisamente a el seleccionador de la selección boliviana de fútbol. Antes, me olvidaba, habló Marcelo Martins en el transcurso de las últimas horas a través de su red social en Instagram. No quiso referirse a la selección boliviana de fútbol. Él ha manifestado y dijo, más adelante estaré hablando de la verde. Buenas tardes a todos los bolivianos, a toda la gente que me sigue, que me apoya, que me conoce, a toda la gente que ya gritó un gol. Si ya gritaste un gol del flechero, del matador, muchas gracias por todo, muchas gracias por el apoyo, por el aguante, porque los que saben y los que me conocen saben el esfuerzo que estoy haciendo. Y esto no es para cualquiera. Estoy con mi profesor, que se vino de Brasil, tricampeón brasilero conmigo en Cruzeiro. Le estamos metiendo a full en la disciplina. Más adelante, obviamente, vamos a hablar de lo que ha pasado en este tema de selección. Por ahora, calladito. Pero si por ahora vas a estar calladito, mejor estar calladito y no hacer absolutamente ningún video, ¿no? Porque hay mucha gente que todavía dice, ¿cómo no lo han convocado a Patricio Rodríguez y a Marcelo Martins? Y hay gente que ya ha entendido lo que estamos haciendo con el proceso del profesor Oscar Villegas, que no es un proceso para clasificar a esta Copa del Mundo. Si se han dado ciertos resultados, es porque estos jugadores, cuando decide patear el tablero el profesor Oscar Villegas y dice, bueno, vamos a dejar de convocar a los de siempre, a los Justiniano, a los Juan Carlos Arce, a los Patricio Rodríguez, ¿te das cuenta? Entonces dijeron, vamos a dejar de convocar a los de siempre. ¿Qué hizo? Comenzó a convocar a gente joven, como lo estuvo haciendo también en alguna oportunidad en el conjunto de Always Ready, y estos mismos jugadores, sumado a los pocos legionarios que teníamos en ese momento, porque simplemente eran 5 los legionarios que teníamos en ese momento. Hoy nos damos cuenta de que esos 5 en 2 años, porque esto ha comenzado el 2024 y estamos recién iniciando el 2026, ni siquiera son 2 años, se han triplicado. Tenemos como 15 jugadores legionarios y hemos dejado de lado, por ejemplo, a Máximo Mamani, por ejemplo, al lateral izquierdo que también estuvo convocado en algún momento. Hemos dejado de lado a algunos otros jugadores. Este proceso y este proyecto va a largo, para el 2030, para el 2034, y hay jugadores, por ejemplo, en el caso de este Moisés Paniagua, de este Gilmar Centellas, que son jugadores que les va a dar tranquilamente para jugar 3 Copas del Mundo. Y recién están adquiriendo el roce internacional, porque lamentablemente en nuestro país no podemos adquirir este roce internacional. Este último campeonato de verano, ¿qué nos ha mostrado? Que lamentablemente el último campeonato de verano ha quitado por obligatoriedad al sub-20 y al sub-23.
En alguna oportunidad lo he debatido con el profesor Mauricio Soria. Y él me dijo que las cosas en el fútbol no tienen que ser por obligatoriedad. Tienen que surgir nuevos talentos, nuevos chicos, nuevos jóvenes. Sí, está bien. Pero ¿cuándo lo van a hacer? Cuando los equipos, porque ahora son 16 los equipos y los clubes, se reunieron el fin de semana en una reunión del Consejo Superior. ¿Se tocó este tema? No. El campeonato de verano nos mostró de que se puede jugar con los 6 extranjeros y que se puede jugar sin el sub-23 y el sub-20. Es decir, volvimos a nuestra horrible realidad de seguir con los jugadores que pasan los 35 años o los 32 años, que hay equipos como el plantel de Independiente que ya han sufrido sendas goleadas con equipos vetustos, con todos sus jugadores extranjeros en el campo de juego, y ellos son los que nos van a representar en la Copa Libertadores. Pasado mañana, el día jueves, vamos nosotros a recibir la noticia de qué equipos va a enfrentar Independiente, Blooming en Copa Sudamericana, Bolívar y Always Ready en Copa Libertadores. Después de ello, el 5 va a arrancar el campeonato de la división profesional. Independiente eliminado. Independiente tendrá que ahora ver a qué jugadores o a qué chicos los va a poner como sub-20 y como sub-23 por obligatoriedad en la división del fútbol profesional. Por eso cuando conversaba con Mauricio Soria, él me decía, no hay que exigir a los chicos o no hay que obligarlos. Y yo digo, en Bolivia lamentablemente o es a palos o la letra entra con sangre, porque los dirigentes no tienen la capacidad de obligar a sus entrenadores a buscar gente joven, de obligar a sus entrenadores en divisiones inferiores a que saquen una camada interesante de jugadores jóvenes como para comenzar a probarlos en la división del fútbol profesional. Y es por eso que lamentablemente si no estamos nosotros exigiendo que arranquen acá en la división del fútbol profesional, mucho menos van a tener roce internacional, mucho menos van a tener roce internacional. Por eso cuando Oscar Villegas dijo, vamos a convocar a gente joven, porque ya estábamos eliminados, cuando Oscar Villegas asume la dirección técnica de la selección boliviana de fútbol, ya estábamos eliminados y no hay por dónde perderse. Que después 3 resultados al hilo nos dieran y nos devolvieran nuevamente la confianza es otra cosa. Que le ganemos a Brasil por 1-0 esperando otro resultado, porque en Venezuela también estaban aguardando, porque ellos querían clasificar a la Copa del Mundo, por lo menos al repechaje, es cosa de ellos. Nosotros le ganamos a la selección de Brasil e hicimos lo que teníamos que hacer, incluso aún así resignando algunos puntos contra Paraguay, contra Argentina, contra Uruguay, cuando el equipo de Bielsa viene y nos gana, con esta gente joven. Pero claro, como eran jóvenes, muchos nos dijeron, bueno, está bien, están agarrando experiencia. Y era lo que realmente nosotros estábamos buscando con la selección boliviana de fútbol. Por eso yo estaba en desacuerdo total cuando dijeron, hay que llevar a Justiniano, hay que llevar a Patricio Rodríguez, hay que llevar a Marcelo Martins, porque se estaría desconociendo el trabajo que han venido realizando estos jóvenes. Y que finalmente fueron los jóvenes, en la interna, yo se los cuento esto, de la selección boliviana de fútbol, que dijeron, no lo queremos a Marcelo Martins. Hizo un par de declaraciones, como las que tiene, es medio desatinado para las declaraciones, y dijo, a la selección le está faltando gol, como para decir, llámenme, yo voy a hacer la solución. Y tampoco fue la solución en ese momento Marcelo Martins, porque ahora, si bien es cierto, ha venido marcando goles con Oriente Petrolero, que alguien me diga si no fueron de penal, fueron de jugadas elaboradas, fue un cabezazo frontal ante cualquier guardameta. Eduardo Villegas dijo, ¿por qué recién ahora? ¿Por qué no hace 6 meses, cuando nos enteramos que íbamos a jugar el repechaje ante la selección de Surinam? Imagínense un Marcelo Martins preparado con 6 meses de anticipación. ¿Podría haber cambiado la figura? Quizás en el estado físico sí. Quizás hubiese tenido mayor roce o rodaje de fútbol, que lo ha perdido totalmente en 2 años y 2 meses. Entonces, son cositas que ahora deja nuevamente Marcelo Martins como para que se siga hablando, ¿no? Yo calladito, después voy a hablar. No. El que está callado y no da ninguno de este tipo de mensajes. Hoy lo que necesita esta selección es el total apoyo, el total respaldo con el profesor Oscar Villegas y con los que están convocados en este momento. Dejar de sacarlos a este tipo de jugadores, dejar de que su mente esté en otra, de que se siga hablando de Marcelo Martins. Por eso era importante hoy conversar con el profesor Apaza, seguramente lo vamos a hacer mañana. ¿Cuán complicado es para este grupo de jugadores jóvenes estar lejos de su familia? Digo jóvenes entre comillas porque muchos ya tienen familia. Pero ¿cuán complicado? Porque yo he visto en otras selecciones que incluso se lleva a las familias enteras. Si no es a la esposa, se lleva a la familia entera dentro de la concentración.
Hoy este grupo de jóvenes va a estar primero que están alejados de un lugar donde puedan tener cines, centros comerciales, puedan salir a pasear en Monterrey. Van a llegar a Monterrey el día 26 al centro de la ciudad para jugar, el día 23 para simplemente tener 3 días y jugar el partido ante la selección de Surinam. Hoy están totalmente aislados. Yo sé que con las comunicaciones, con el internet, uno puede acercar a la familia, pero no es lo mismo tener a la esposa cuando estás atravesando un mal momento o un duro momento. Y era importante el criterio por parte del profesor Sergio Apaza, que conoce mucho de este vestuario, ¿no? Y también el rol que pueda llegar a jugar, para mí mucho, acá, el psicólogo, que no se lo ha entendido. Y yo se lo he preguntado a Oscar, dentro de tu cuerpo técnico, ¿tienes a un psicólogo? Y él me decía que lo contrataban para algunas concentraciones. Ojalá que acá se haya llevado, porque no tengo el dato de la lista completa de la nómina de quienes han conformado precisamente la delegación de la selección boliviana de fútbol. 12:24. Es simplemente mi modesto entender. Es como he venido siguiendo el trabajo de Oscar Villegas. Muchos me van a criticar seguramente por las redes sociales y algunos van a decir, comparto contigo. Y otros dirán, pero necesitamos todavía gente de experiencia. Reitero, si no clasificamos hoy en día, no lo voy a matar mañana a Oscar Villegas diciendo, tiene que irse a la selección boliviana de fútbol por haber perdido contra la peor selección dentro del repechaje. Nosotros también somos la peor selección, entre comillas hablando, porque yo creo en ese proceso, porque yo creo en mi selección y creo, como lo dijo el capitán Luis Jaquín, si hay que derramar sangre, lo tienen que hacer los muchachos. Y hay muchos jugadores que quieren y tienen hambre de gloria. Dejemos de hablar de los jugadores del 93, que nos han dejado obviamente una clasificación a la Copa del Mundo, pero simplemente clasificación, porque también leo comentarios que me dicen, sí, vamos a clasificar a la Copa del Mundo y cuando nos enfrentemos a Francia nos van a meter 8, pero habremos clasificado a la Copa del Mundo. Y en los anales y en la rica historia que tenemos en cuanto a fútbol se refiere, que también es muy poca acá en nuestro país, van a estar los Paniagua, los Jaquín, los Lampe, los Vizcarra, los Morales, los Enzo Monteiros, se dan cuenta, van a ingresar en esa historia y después obviamente se van a cotizar y van a estar jugando en mejores equipos en el mundo. Así que bueno, simplemente quería conversar con ustedes después de esas declaraciones que no me agrada mucho de Marcelo Martins, así que creo que va a ser la última vez que lo escuchemos. 12 del mediodía con 25 minutos, estás a través de La Cruz del Sur para todo el país, 95.2, somos los dueños de la pelota. La pausa y retornamos enseguida. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. En Samsung, todos somos hinchas incondicionales de la verde y sabemos que cuando juega la verde, la hinchada aparece en todas partes. Y Samsung tiene un sorteo para los que nunca dejan de alentar. Compra un producto Samsung en promoción y regístralo en nuestra página web para participar del sorteo de cientos de premios para hinchas incondicionales. Y la gran oportunidad de vivir la Copa en México con 2 viajes dobles al repechaje y 5 viajes dobles a los octavos de final. Mayor información en samsung.com.bo/hinchas incondicionales. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Equipos homologados por la ATT. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te perdés, gordo. ¿Que yo me pierdo? Yo no me pierdo de nada, negro. Si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho, ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. Conéctate a la velocidad que necesitas. En Sirio Telecomunicaciones te ofrecemos planes de internet de alta velocidad con precios accesibles para que navegues, estudies, trabajes y disfrutes sin interrupciones. Visítanos en Miraflores, Avenida Buche, esquina Guatemala, número 1180. Llámanos al 720-97-769 o 720-09-793. Sirio Telecomunicaciones, el internet que une tu familia. Internet para todos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Sirio Telecomunicaciones. ¡No escuché la campana! Porque Mickey te ama. ¿Quieres ser un campeón? Practica con los campeones. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Sé el mejor, sé todo un ganador. Aprende a ser un campeón. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Contamos con los mejores instructores y entrenadores de Bolivia. Entrenamiento de lunes a viernes. Mañanas de 10 a 12 del mediodía. Tardes de 17 a 19 horas. Noches de 19 a 21 horas. Inscripciones abiertas. Entrenador
ganador, Freddy Matador Mamani. Coliseo cerrado, Julio Morel y Viterito. 706-99-271. Escuche la campana. Un round más. Los dueños de la pelota. 12 del mediodía con 28 minutos. Ha trabajado la selección boliviana de fútbol hoy en horas de la mañana, ya con la incorporación de Medina, que precisamente va a ser el lateral confirmado derecho que tiene la selección boliviana de fútbol, y Zavala, que de Cancún se fue directamente hasta Monterrey. Ahora sí lo tengo al otro lado de la línea, el profesor Sergio Apaza, a quien saludo cordialmente. Profesor Apaza, bienvenido, buenas tardes para los dueños de la pelota. Buenas tardes, un saludo cordial. Profesor, estamos a 9 días precisamente del partido quizás más importante que hemos tenido en los últimos 30 años con la selección boliviana de fútbol. En el último compromiso, no sé si usted ha notado, noté demasiada ansiedad por tratar de marcar el primer tanto en varios de los jugadores de la selección boliviana de fútbol. ¿Cómo tendría que controlar esto el profesor Oscar Villegas? Sí, primero que desde mi punto de vista, el partido que han jugado el pasado domingo era el ideal, el que se tiene que jugar. Es como cuando hacemos la pretemporada y faltan 10 días para que comience el campeonato. Lo ideal no es hacer contra un equipo fuerte, que tenga mucha exigencia, porque ese partido tiene que ser el partido de la confianza. Es bueno que Godoy haya convertido, que Nava también haya convertido y que los jugadores hayan llenado el tanque de confianza y que no haya lesionados, ¿no? Porque si se hace un partido exigente pueden haber lesionados y nosotros yo considero que tenemos la nómina, la alineación más o menos definida en un 90%. Entonces ahora se tiene que trabajar aspectos puntuales, ¿no? El balón parado, en ataque, en defensa, ese es un tema de nunca acabar. Porque yo entiendo que Surinam tiene jugadores de buena estatura, entonces seguramente van a querer sacar ventaja de ese aspecto. Y después ya llega la última parte de mostrarles algunos videos motivacionales, aunque para esta clase de partidos no se necesita motivación. El que no está motivado para un partido de esta característica está en la profesión equivocada. Entonces yo creo que ese tipo de aspectos nada más para llegar con el mejor estado de ánimo posible al partido. Bueno, hay que trabajar sin duda alguna entonces eso en estos próximos 9 días. Están llegando de a poco los jugadores, se están incorporando al trabajo de la selección boliviana de fútbol. Usted habló de un 90% que el profesor Oscar tendría ya la alineación, un 90%. ¿Usted dónde cree que se tenga dudas en ese 10% restante? Yo creo que en la mitad de la cancha. Yo entiendo que los 4 de atrás y el arquero están ya definidos. Es decir, Lampe, Medina, Torres, Jaquín y Roberto Carlos. Seguramente que va a definir si jugar 4-2-3-1 o 4-3-3. Si define el 4-2-3-1, el que tiene seguro el puesto es Ramiro Vaca. Y de pronto va a tener que definir Villamil, Robson y el otro jugador más. Entonces, ¿Héctor Cuellar? Yo creo que Robson tendría que salir por la intensidad del juego. Villamil tiene intensidad para ir y volver, como lo hace en Ecuador, donde el fútbol es mucho más competitivo, inclusive que el de Surinam. Entonces, después está Nava, está Miguelito y Godoy. Pues yo creo que hay una duda. ¿No ve? Entonces ahí va a definir el técnico en la mitad de la cancha, porque no creo que utilice a los 4 para jugar con 4 mediocampistas y sacar a Nava, por decir algo. Claro. Y hacer que Roberto Carlos se coma los 90 metros y de vuelta, y ahí podemos tener problemas en la parte táctica, ¿no? Es decir, de disciplina táctica. Yo creo que va a pasar por escoger entre los 4 que hemos dicho. Por lo que entiendo entonces, profesor, alinearía en el medio terreno con Héctor Cuellar, por izquierda Ramiro Vaca y por derecha el jugador Villamil. ¿Sería impensado jugar con 3 jugadores mixtos?
No. Lo que dice el fútbol, los conceptos del fútbol, dice que en la mitad de la cancha hay que jugar con gente de marca, con gente mixta y con gente de creación. Pues yo creo que Cuéllar va a ser junto con Villamil, Cuéllar va a ser el posicional y Villamil va a hacer la tarea de box to box, de área a área. Uh-huh. Porque a Ramiro no lo podemos sacar y encasillarlo en un sector. Él sabe dónde va a estar, su talento le manda a decir ahora por la derecha, ahora por la izquierda. Eso es inconsciente, inclusive eso no es algo que él lo está pensando consciente. Tanto tiempo que está jugando que el instinto le manda a estar en determinado lugar y siempre lo hace bien. Había la intención de que Ramiro se quede en el conjunto de Bolívar para jugar la Copa Libertadores. ¿Usted coincide que ha sido lo mejor que le ha pasado? Ya lleva 3 goles precisamente, él no es un centrodelantero, pero ya lleva 3 goles. El pasado fin de semana volvió a marcar con el Huila del Marruecos. ¿Es lo mejor que le ha pasado? Claro, lo que hace Bolívar está bien, porque Bolívar está pensando en ganar la Copa. Pero yo creo que antes de buscar un mediocampista de creación, tendría que buscar 2 laterales, porque Bolívar no tiene laterales, juega con 4 centrales y 2 los pone como marcadores de punta y no tienen oficio cuando pasan al ataque. Y eso con Bolívar es un drama, ¿no? Un pecado, diría. Imagínense que el técnico de River Plate haría eso. No dura ni 45 minutos. Un equipo grande tiene que jugar con gente que ataque los 90 minutos, como lo hacía siempre Bolívar. Uh-huh. Ahora ponen a Ramiro Vaca. Ramiro Vaca tiene que hacer jugar a los laterales que pasan al ataque. Los jugadores de Bolívar todos son buenos jugadores. Pero si los ponen, por ejemplo, los hermanos Sagredo para mí son muy buenos jugadores. Pero como marcadores de punta, como central, no como laterales. Pues yo creo que Bolívar hace lo suyo y está bien, pero ahora está jugando en Marruecos. Y Marruecos en el último mundial ha jugado la semifinal. Y ahora en la última Copa de África ha jugado la final. En el campeonato sub-20 ha salido campeón, sub-20 del mundo, gana eliminando a la Argentina y a Francia. O sea, estamos hablando de un equipo de un campeonato del primer mundo del fútbol. Y ahí yo creo que va a crecer futbolísticamente Ramiro Vaca. Como lo está haciendo y como lo está demostrando en este momento con su presente allá, y ojalá que también lo pueda trasladar a la selección boliviana de fútbol. Profesora Pasa, he visto que, por ejemplo, en concentraciones tan largas, algunas selecciones se animaron a llevar a parte de la familia o a la familia entera o a las esposas. ¿Qué rol juega la familia en el pensamiento diario, constante de cada uno de los jugadores cuando están lejos precisamente de ellos? Y la familia es fundamental, porque lo que uno hace, lo hace por la familia. Yo también he visto que inclusive equipos en Bolivia juntaban a las esposas para hacer reuniones, porque la esposa es la que ayuda hablando con el jugador en la casa para que el jugador tenga un buen comportamiento, etcétera. Me parece que pero es muy corto el tiempo para poder hacer eso, ¿no? Cuando se va a un mundial se está por lo menos 40 días concentrado. Pero en este caso solo va a ser unos 10 días y yo creo que hay otras actividades, otras dinámicas del grupo que pueden ayudar a que el equipo ya no sea un equipo, sino sea una familia. Totalmente de acuerdo. Y ahí tendrá que también poner mucho de su parte el profesor Oscar Villegas, aunque claro, ahora con esto de las redes sociales, del internet, estamos simplemente con un celular y al otro lado ya está conversando los jugadores con sus familiares. Profesora Pasa, ¿cómo ve el partido ante la selección de Surinam, tomando en cuenta estos aspectos que usted ha manifestado de estos jugadores, que tienen muy buena envergadura física, pero que también tienen problemas porque están tratando de naturalizar a algunos jugadores de la selección de Holanda, pero todavía el TAS no le responde y no puede trabajar con el 100% de sus jugadores la selección rival? Sí, yo veo lo siguiente, ¿no? Todo tiene un límite, pero el estado de ánimo, la parte mental, las ganas de ganar, eso no tiene límite.
Y yo creo que hay que entrar a la cancha a dar todo, al margen de que Miguelito sabe gambetear, tiene que corretear. Y todos lo mismo, tienen que salir de la cancha. Yo diría que tendrían que sacarse de la cancha acalambrados. Eso significaría que han dado todo lo que tienen para dar. Y yo creo que con eso nos va a alcanzar, porque yo estoy pensando, no lo conozco a Surinam, pero estoy pensando que es un fútbol más robótico, más físico. Y fíjense, si no, el talento le gana al físico, porque si no, Messi no sería el mejor jugador. Además, lo he visto jugar a Miguelito. Al último no está jugando, pero ha estado jugando muy bien, con una personalidad total en el Santos. Entrar a jugar con Neymar y con el estadio lleno y hacer lo que ha hecho, la verdad es de un jugador que está totalmente metido. Lo mismo Ramiro ha ido a Marruecos y en 15 días se ha hecho figura, comenzó a meter goles, figura cada partido. Lo mismo Paniagua, a mí me encanta Paniagua, como Maraude, que no necesitan tener 25 años para demostrar que tienen una gran capacidad, ¿no? Yo a Maraude lo meto viendo el partido, de pronto para que empiece a gambetear cerca o dentro del área rival, y estoy seguro que le hacen un penal. Pues ahora hay que pensar en dar todo y después en ganar y ganar. 90 minutos nadie se muere. En el partido de Trinidad y Tobago ingresó precisamente Maraude con la camiseta número 10, creo que no le pesó en lo absoluto, pero también ingresó un muchachito como Gilmar Centellas de los registros de Blooming, que sí fue como invitado a los trabajos, a los entrenamientos de la selección boliviana en la ciudad de Santa Cruz. Oscar decide ponerlo y de último momento, porque no estaba contemplado en la nómina de viajeros profesora Pasa, decide incluir a Gilmar Centellas. ¿Cómo se lee esto? Es que nosotros no estamos en la cabeza del jugador. Nosotros decimos 16 años o 17 años. Este chico va a estar bien para dentro de aquí a 2 mundiales, cuando tenga 25. Pero ¿y qué está pensando él? De pronto él dice, y esta es mi oportunidad. Y eso es lo que hace Maraude. Maraude ha hecho grandes partidos en el Mundial Sub-17. A consecuencia de eso lo han convocado a la selección mayor. El otro día ha entrado, pero con un desparpajo total se ha puesto a gambetear. Y lo mismo Centellas, a mí me ha sorprendido, pero tenemos jugadores, les daremos oportunidad y después van a ver cómo vamos a tener una selección totalmente competitiva. Profesora Pasa, quedo agradecido con su persona, le agradecemos por estos conceptos. Era importante conversar con su persona por todo el conocimiento. Muy buenas tardes y hasta cualquier otra oportunidad. El que agradece soy yo y cuando gusten estamos a la orden. Ya entendieron por qué queríamos conversar con el profesor Sergio Pasa, por todos estos conocimientos, por el trabajo psicológico que se viene haciendo con la selección. Es importante, la familia lo ha dicho, pero en concentraciones mucho más largas, de 40 días. Ahora bien, le ganaba a Surinam y ¿qué? Después a la vuelta de la esquina está Irak. Y habrá que trabajar también en ver cómo controlar las emociones que van a tener cada uno de los jugadores, porque estamos a puerta de conseguir algo muy grande. Hay mucha gente que la estoy leyendo y dice ahí que no le vamos a ganar a Surinam. Está bien, y si no le ganamos, no habremos perdido nada. Lo estamos intentando. El que pierde realmente es el que no lo intenta, porque no va a saber cuándo va a poder, no va a saber cómo va a salir el resultado, ni cuándo lo va a poder lograr. Si no lo intentas, ahí sí estás perdido. A la gente que me viene escribiendo. Así que bueno, ahí está la selección boliviana de fútbol. Estamos a 9 días precisamente de jugar el partido por el repechaje ante la selección de Surinam. 12:42, la pausa y retornamos enseguida. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. ¡No escuché la campana! Porque Mickey te ama. ¿Quieres ser un campeón? Practica con los campeones. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Sé el mejor, sé todo un ganador. Aprende a ser un campeón. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Contamos con los mejores instructores y entrenadores de Bolivia. Entrenamiento de lunes a viernes. Mañanas de 10 a 12 del mediodía. Tardes de 17 a 19 horas. Noches de 19 a 21 horas. Inscripciones abiertas. Entrenador Freddy Matador Mamani. Coliseo Cerrado Julio Porelli Viterito. 706-99-271. Escuché la campana. Un round más.
El día de la elección, las juradas y los jurados electorales preparan las mesas de sufragio desde las 6 de la mañana. La ciudadanía puede votar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Presenta tu cédula de identidad vigente. Recibirás 2 papeletas de votación. La papeleta gris para elegir autoridades departamentales. En 8 departamentos tiene 3 franjas y en Beni tiene 4. La papeleta café para elegir autoridades municipales. Solo en la región del Gran Chaco recibirás una papeleta adicional de color verde para elegir autoridades regionales. En Yacuiba tiene 3 franjas y en Villamontes y Caraparí tiene 4. Vota temprano para conocer los resultados electorales preliminares de forma oportuna, garantizando transparencia. Órgano Electoral Plurinacional. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te pedé, gordo. ¿Que yo me pierdo? Yo no me pierdo de nada, negro, si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho, ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. Gracias al CIREPRE, desde las 9 de la noche, Bolivia puede conocer resultados preliminares el mismo día de la votación, como ocurrió en las pasadas elecciones. Para que esto vuelva a suceder, las mesas de sufragio deben iniciar la votación puntualmente a las 8 de la mañana y la ciudadanía acudir a votar hasta las 4 de la tarde. Al cerrar la votación, las juradas y los jurados electorales cuentan los votos y llenan el acta electoral. De inmediato, el operador del CIREPRE envía esta información al sistema. Vota temprano. Órgano Electoral Plurinacional. Entrena con los mejores equipos en las 3 sucursales de Energym El Primero, ubicadas en el Megacenter, Las Torres Mall y Acuazul de Miraflores. Y aprovecha nuestra balanza de bioimpedancia que mide con precisión tu grasa y masa muscular. En Energym Megacenter disfruta además de sauna, invita a un amigo y si se inscribe te damos 100 bolivianos de descuento. Mejores equipos, mejores resultados. Energym El Primero. Los dueños de la pelota. 15 minutos nos separan de las 13 horas en todo el territorio nacional. Estás con los dueños de la pelota. Vamos a tratar de establecer conexión con Monterrey para conocer mayores detalles de lo que viene haciendo la selección boliviana de fútbol, que mucha información no va a poder generar. Hay varios colegas periodistas que están allá, pero como están en un ambiente cerrado, es como para la gente que conoce la ciudad de La Paz, es como que estén concentrados en Viacha, lejísimos, no hay absolutamente nada, un poquito más alejados de Viacha, y obviamente tampoco es que vayan a ir y ver la práctica o poder realizar entrevistas, van a estar de afuera en la puerta, entonces por eso se va a generar muy poca información. Hay una consulta y hay mucha gente que me dice, ¿por qué convocó a tanta gente del combinado de Always Ready? Y yo les explicaba, cuando se llama Richet Gómez a la selección boliviana de fútbol, estaba en Blooming. Nava no estaba en el conjunto de Always Ready. A Godoy ya lo tenían en cuenta cuando era el goleador del conjunto de The Strongest y ahora se fue al Always Ready. Pero bueno, esa consulta se la trasladamos al profesor Oscar Villegas. Y para que no digan, ustedes periodistas vendidos que están siempre de la mano de la mafia, que los de Always, no. Esa consulta se la trasladó al profesor Oscar Villegas. Escuche bien la respuesta para que no me esté preguntando nuevamente por qué hay tantos jugadores de Always Ready. Esta es la respuesta del profesor Oscar Villegas. Yo me sentí realmente muy golpeado estos últimos días, semanas. Cuando se habla de Richet Gómez, lo hemos citado nosotros a la selección cuando era jugador de Blooming, a Fernando Nava cuando era jugador de Oriente, a Rodríguez cuando era jugador de Oriente, lo hemos citado 2 veces y ha estado lesionado. A Maraude lo conocemos desde sus 16, 15 años y en selecciones menores y bueno, y no tenemos la culpa de que Always se los haya llevado a su club. Ese es otro tema. No es una, no es un tema que pase por nada más que su rendimiento. Bueno, ahí está la respuesta precisamente del profesor Oscar Villegas.
No es la culpa de que All Boys Ready agarre a estos jugadores que lo está viendo para terminar la temporada y se los traiga, los contrate. Lo mismo hace el conjunto de Bolívar. Ve jugador bueno, jugador juvenil del conjunto de Blooming, agarra y se lo lleva al conjunto de Bolívar. En algunos casos han rendido, en otros no. Por ejemplo, lo de Kevin Salvatierra se ha ido perdiendo, lo de Luis Paz, y hay gran cantidad de jugadores. Lo del Pitbull Fernández, que cuando se lo trajeron de Boca Juniors, era el jugador titular en el conjunto de Bolívar. Guzmán se lo trajeron de River Plate, bastante jovencito. Jugadores bolivianos o de padres bolivianos para no ocupar la plaza de extranjeros, pero en algunos casos resulta y en otros no. Por ejemplo, Máximo Mamani, convocado a la selección boliviana de fútbol, le hicieron hacer sus papeles para que venga a jugar y no ocupe la vacante de extranjero. Está ahora no lo veis ready y no fue convocado a la selección boliviana de fútbol porque no tiene condiciones todavía de ser convocado, no se ha mostrado, ni siquiera es titular en su plantel y no por eso lo van a terminar llamando a la selección boliviana de fútbol, para que la gente nos entienda un poquito. Vamos a escuchar a continuación el informe de lo que viene haciendo la selección rival, la selección de Surinam con gente cat, porque no va a contar todavía con algunos jugadores para repechaje. Está tratando de naturalizar a muchos jugadores que están en la Premier League, que están jugando en la primera división del fútbol de Países Bajos, pero todavía no puede contar con ellos. El informe de Surinam. DT de Surinam confirmó que no podrá contar con Crescencio Summerville para el repechaje ante Bolivia. El mediocampista del West Ham United aún no define si representará a Surinam o a los Países Bajos, selección que ya está clasificada a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ten Cate también expresó su molestia por la demora del TAS en resolver la habilitación de Danilo Duecky y Davairo Dilrosun, futbolistas que esperan sumar para el duelo ante Monterrey. Bien, ahí estaba el informe precisamente de la selección de Surinam. 12:49, la última pausa y retornamos enseguida. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te pedé, gordo. ¿Que yo me pierdo? Yo no me pierdo de nada, negro, si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho, ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. Este es un espacio solicitado por Innovación Humana. En la papeleta, busca el teleférico y vota Dotbailer. Dotbailer alcalde, el del teleférico. Este fue un espacio solicitado por Innovación Humana. En Samsung, todos somos hinchas incondicionales de la Verde y sabemos que cuando juega la Verde, la hinchada aparece en todas partes. Y Samsung tiene un sorteo para los que nunca dejan de alentar. Compra un producto Samsung en promoción y regístralo en nuestra página web para participar del sorteo de cientos de premios para hinchas incondicionales. Y la gran oportunidad de vivir la Copa en México con 2 viajes dobles al repechaje y 5 viajes dobles a los octavos de final. Mayor información en samsung.com.bo/hinchas incondicionales. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Equipos homologados por la ATT. Entrena con los mejores equipos en las 3 sucursales de Energym el Primero, ubicadas en el Megacenter, Las Torres Mall y Acuazul de Miraflores. Y aprovecha nuestra balanza de bioimpedancia que mide con precisión tu grasa y masa muscular. En Energym Megacenter disfruta además de sauna, invita a un amigo y si se inscribe te damos 100 bolivianos de descuento. Mejores equipos, mejores resultados. Energym, el primero. Los dueños de la pelota. Recta final acá en Los Dueños de la Pelota. Ahora sí establecemos contacto hasta Monterrey. Y aprendió a cantar mariachi. Grover Jordán está con nosotros para Los Dueños de la Pelota. Querido amigo, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Estamos en vivo para Los Dueños de la Pelota. Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Álvaro? Alberto, también le mandamos un gran saludo desde acá, desde Monterrey. Sí, ya aprendimos un poquito. Seguramente el fin de semana estaremos
perfeccionando aquello. Lo que me está costando un poquito es el tema del cambio del dinero. No sé si hacer el cambio a dólares o directamente a bolivianos para no complicarme tanto. Así es la vida, que en Monterrey es una ciudad muy cara, pero muy cara, hablando más que todo del transporte. En el tema de la alimentación hay para todo bolsillo, pero el tema del transporte es algo que me sorprendió mucho. Hablando honestamente de los taxis, tenemos que recurrir a lo que son las aplicaciones para poder transportarnos acá en una ciudad, pero tremendamente grande. Un abrazo, Álvaro Alberto, buenas tardes. Bien, Grover, se ha incorporado ya Diego Medina y Leo Zavala anoche a la concentración de la selección boliviana de fútbol, tenemos entendido, y que en las próximas horas estaría arribando ya Ramiro Vaca. Exactamente, es más, ya llegó Ramiro Vaca acá, ya está en Monterrey, el jugador procedente de Marruecos. No vino con Moisés porque Moisés todavía va a disputar un partido más. Y tengo entendido que el día de hoy se va a incorporar también otro jugador. Ya se ha incorporado Ramiro Vaca y en horas de la tarde se va a incorporar Enzo Monteiro a lo que serán los entrenamientos de La Verde, que es más o menos, mira, desde el aeropuerto donde van a llegar los muchachos, es a 1 hora y 20 minutos de viaje más en movilidad particular, movilidad rápida, un taxi, un radiotaxi, como lo conocemos allá en La Paz. Acá un taxi que para el bolsillo boliviano, un pasaje muy caro. ¿Más o menos cuánto, Grover? Mira, y no estoy exagerando, asciende a los 1.800 bolivianos el pasaje desde aquí hasta la localidad que te digo. 1 hora y 20 minutos de viaje desde el aeropuerto de Monterrey hasta la concentración de la selección boliviana. ¿A qué hora llegó Ramiro Vaca para confirmar esa noticia, Grover? Al promediar las 11:30 hora local. 11:30 hora local. Llegó Ramiro Vaca, ya está en Monterrey, está ya de camino justamente hacia la Capilla Soccer Park, donde está haciendo su concentración en la selección boliviana de fútbol. Espectacular las instalaciones, ayer estuvimos viéndolas, césped de primera calidad, instalaciones espectaculares, equipos de primer nivel. Sin ir más lejos, la semana pasada estuvo un equipo de la MLS entrenando en esas instalaciones. Y tengo entendido que también la selección de Japón va a utilizar precisamente la Capilla Soccer Park para iniciar su concentración previa a la Copa del Mundo. ¿Conversó con los medios Ramiro Vaca, Grover? Tengo entendido que hubo un medio de nuestro país, uno solo, a ver si lo podemos encontrar. Bueno, Grover, te agradecemos, gracias por haber cerrado la edición de Los Dueños de la Pelota. Mañana estaremos nuevamente muy temprano contactándonos contigo para conocer mayores detalles del trabajo de la selección boliviana de fútbol. Un abrazo, Grover. Un abrazo, Álvaro, un abrazo, Alberto. Nos reencontramos mañana y estamos para lo que necesiten. Un abrazo, nos vemos. Directamente desde Monterrey, el trabajo de Grover Jordán viajó para darle cobertura a la selección boliviana de fútbol y ojalá que vivir ese sueño de la clasificación a la próxima Copa del Mundo. Se nos ha terminado el tiempo. Hoy Champions League a las 4, el partido revancha entre el Manchester City en el Etihad Stadium ante el conjunto de Real Madrid. Gana el Real Madrid por 3-0. Mañana a las 9 estaremos nuevamente con toda la información al estilo de Los Dueños de la Pelota. El día de la elección, las juradas y los jurados electorales preparan las mesas de sufragio desde las 6 de la mañana. La ciudadanía puede votar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Presenta tu cédula de identidad vigente. Recibirás 2 papeletas de votación. La papeleta gris para elegir autoridades departamentales. En 8 departamentos tiene 3 franjas y en Beni tiene 4. La papeleta café para elegir autoridades municipales. Solo en la región del Gran Chaco recibirás una papeleta adicional de color verde para elegir autoridades regionales. En Yacuiba tiene 3 franjas y en Villamontes y Caraparí tiene 4.
Vota temprano para conocer los resultados electorales preliminares de forma oportuna, garantizando transparencia. Órgano